Hola Claudio, buen día, bienvenido. Hola Alejandro, un gusto grande estar como siempre. Igualmente aquí con querido, vos, igualmente querido amigo. Y además siempre te digo bienvenido, lo que funciona casi como un oxímoron, como una contradicción, porque en realidad bienvenido se le dice a alguien de afuera y vos a esta altura sos de esta casa. Sí, igual a veces conviene llover sobre mojado. Te bienvenido. Agradezco mucho. Bueno, gracias. Viene muy oportuno. Yo te quiero decir como que leí el libro con mucha fruición, con mucho interés. La tenue virtud, Uruguay como excepción al caos en la región. Y cualquier despistado puede creer que uno se zambulle en las aguas que vos nos proponés navegar a propósito del análisis de la política continental, regional y en particular la de Uruguay, desde un lugar que uno podría resumir como la que yo llamo la soberbia, la modesta soberbia de los orientales, ¿no es cierto? De verdad que me interesó no tanto por los elogios que prodigás, haces observaciones objetivas que comparándolas lucen como puntos a favor. Señalás que cuidado, que esto que nos ha diferenciado muchas veces con los vecinos, hay señales que dan cuenta de un tiempo que podría cambiar y que podría cambiar para peor. Desde esa perspectiva, querido Claudio, ¿dónde estamos parados y cuáles fueron las verdaderas motivaciones por las cuales hiciste este trabajo? Porque alguien podría decirte, ¿y con qué necesidad, no? No, pero vos sabés que es interesantísima la pregunta. Yo me senté a escribir La tenue virtud, en la cual hablo del Uruguay mostrando lo que rodea al Uruguay. Es como hablar de una casa sin describir tanto la casa, describiendo más el barrio donde está esa casa. Eso es lo que yo hago. Yo miro desde afuera al Uruguay, porque si bien trabajo en medios uruguayos y quiero mucho al Uruguay y vengo mucho al Uruguay, soy argentino, resido en la Argentina, el grueso de mi actividad profesional, tanto en lo académico, en la politología, como en lo periodístico, es en la Argentina. Por lo tanto, tengo un punto externo de observación y desde ese punto es como si fuese un dron, ¿no? En el cual acá está la casa que quiero describir, pero encuentro como que la mejor forma de describir esta casa que observo desde mi altura de dron es describiendo el barrio, ¿no? Entonces, este libro describe el barrio en el que está el Uruguay. Y me parece muy importante que el Uruguay, precisamente porque empieza a intoxicarse de ciertos males de ese barrio que ya han generado estragos en ese barrio y empieza a mostrar ya sus signos de toxicidad en el Uruguay, es que uno se siente como en necesidad de decirles, miren, ustedes tienen esto y tienen que cuidarlo. ¿Por qué uno se siente que puede decir usted? Porque es como pretencioso. Podría serlo, por lo menos. Absolutamente, y tengo mucho cuidado de caer en eso. Por eso tengo mucho cuidado de escribir el Uruguay. Cuando me refiero a Sudamérica, si lo hago extensivo a toda Latinoamérica, la tercera excepción es Costa Rica, claro. No estoy hablando de países poderosos, de países más... No, al contrario, países pequeños, salvo el caso de Chile, que ya está saltando a otro nivel en la escala del desarrollo económico, ¿no? Pero Costa Rica también tiene valores, y valores que está empezando a perder. Costa Rica es insular en la calidad de su democracia, no porque sea una democracia perfecta, sino porque está en un barrio donde las democracias son horriblemente peores. Están horriblemente más avejentadas, más lastimadas, más limitadas, ¿no? Y Costa Rica, esos valores, basta ver la última elección a la que yo describo en este libro sobre Uruguay, en la cual gana un pastor evangelista que levanta banderas fundamentalistas, banderas oscurantistas, ¿no? O sea que un pastor fundamentalista y oscurantista gane la primera vuelta en Costa Rica muestra hasta qué punto es grave el tiempo que se está insinuando, el tiempo que está avanzando. Ahora, te invito a que nos quedemos en esa baldosa de la vereda,
Porque esto que estás señalando tú, en realidad, desde la perspectiva histórica y el desarrollo de la humanidad, aludo en particular al siglo XX, no son novedades. Quiero decir, yo recuerdo que el año pasado, la Asociación de Cientistas Políticos, AUCIP, es la asociación que los nuclea, organizó un congreso de carácter internacional bajo el nombre, puede que le esté errando, el malestar institucional, el malestar de las democracias. Y desfilaron distintos politólogos, muchos de ellos tuve la fortuna de que pasaron por este micrófono, y del mundo desarrollado y del mundo desarrollado, del norte y del sur, de Europa y de América, todos, con algunas variantes, pero todos podían coincidir en una lectura. Hay cierto malestar con las democracias. Hay cierto malestar. Ese es el tema. Bueno, lo que termina explicando que, como decía aquel, se utiliza uno de los... ¿El problema cuál es? El sentir malestar con las democracias. Bueno, eso acompañado de que, por ende, se apela a viejas herramientas, a viejos discursos, a viejos legados, a viejas ideas, que ya vimos que cuando llegaron a los gobiernos, mucho dolor y mucho daño han provocado, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está pasando, Claudio? Cuando las democracias, Alejandro, se desgastan y pierden la confiabilidad de la gente o el fervor de la gente, lo que viene es el autoritarismo. Las democracias se desgastan cuando las sociedades caen en la incertidumbre y el miedo. La incertidumbre y el miedo hacen que las sociedades corran a refugiarse en el autoritarismo. Están comprando una ilusión, y están comprando una ilusión que va a tener consecuencias nefastas, o muy probablemente consecuencias nefastas, porque es una ilusión que el autoritarismo te va a solucionar lo que la democracia no te está solucionando. En este tiempo, y yo lo describo muy pormenorizadamente en mi libro anterior, claro, Badón, se está produciendo el agotamiento de la democracia por una suerte de estado de incertidumbre generalizado que tiene dos razones fundamentales: el capitalismo financiero y el desarrollo tecnológico. El capitalismo se ha vuelto tecnológico financiero. Lo que primero que te da en cuenta es que, no sé, salvo Corea del Norte, el resto del mundo, ya en alguna medida Cuba o Venezuela, a los que no le va precisamente muy bien, como para ponerlo de ejemplo contrario, pero capitalismo es todo, ¿no es cierto? Capitalismo es todo. Y en todos los rincones del planeta el capitalismo muestra una tendencia a volverse casi exclusivamente financiero y tecnológico. Esto hace que aparezcan incertidumbres muy a corto plazo. Somos hombres, somos seres que no sabemos cómo va a ser nuestro futuro, y ya no siquiera nuestro futuro lejano, no, nuestro futuro inmediato. No sé si mis estudios universitarios me dan un conocimiento que me va a servir en los próximos 5 años o 10 años, por ahí menos, y ya se agotaron y tengo que estudiar de nuevo. No sé si el negocio que estoy abriendo en esta esquina va a funcionar, porque no sé cómo va a evolucionar la ciudad, y no sé si esta esquina va a servir para vender lo que hoy parece que sirve para vender. Todo es de una dinámica de transformación tan permanente que genera un ser humano hundido en la incertidumbre. Y hundidos en la incertidumbre, lo que nos carcome es el miedo. Y las sociedades con miedo corren a refugiarse en el autoritarismo. Por eso, desde Filipinas hasta los Estados Unidos, y donde nos asomemos de Europa, vamos a ver que crecen engendros autoritarios. La última elección en Brasil, bueno, ya muestra un claro signo, incluso muy, muy oscuro, ¿no?, de esa ilusión de que el autoritarismo te va a rescatar de aquello de lo que la democracia parece no poder rescatar. En ese costado hay dos asuntos. Admito que esta es una reflexión de carácter personal. Ni hablar que yo soy de los que vive el triunfo de Bolsonaro como una mala noticia de carácter internacional, mundial, con la perspectiva que tengo acerca de cómo debería funcionar la humanidad. Esto para nada implica que considere que ese triunfo no haya sido legítimo.
Claro. ¿Se entiende? Son dos parece asuntos muy distintos, sobre los Pero- cuales deberíamos ser meridianamente claros, ¿verdad? Y tendría que ser obvio. Pero ¿no? nos está costando demasiado esa obviedad. Con lo que ahí me entra la otra preocupación, que es la que quiero decir. Yo advierto que hay sectores en el Uruguay, imagino que en otros sitios también, pero como estamos haciendo hincapié en Uruguay, que desde la perspectiva política, con todo derecho del mundo entienden que no es una buena noticia para su país o incluso para otros que estos sean gobernados por partidos de centro izquierda, ¿verdad? Y que entienden que triunfos de esta naturaleza pueden ayudarles de algún modo a consagrar sus respectivos triunfos en sus respectivos países. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y yo digo que ese es un grave problema, porque en realidad, el voto a Bolsonaro no responde al legítimo derecho de una ciudadanía a decir, bueno, ahora nos volcamos un poco más para acá y otro para acá, dentro de los rieles sólidos y flexibles a través de una democracia institucional con garantías y un Estado de Derecho, sino que en realidad es, como decía vos, una apuesta muy cercana a discursos y a formas autoritarias que, cuidado, flaco, mirá que ahora te pueden servir para sacarte a la izquierda de encima, pero mañana pueden ser una muy mala noticia para vos también, si tenés sólidos intereses democráticos, vocación democrática. Desde ese lugar, ¿cómo percibís esa reacción ante los triunfos de Donald Trump, salvando distancias, ¿no? Sí, sí. Los ascensos de los neofascismos en la Europa, la creciente xenofobia en buenas partes del planeta, y acá mucho más cercano el triunfo de Bolsonaro. Bueno, yo el triunfo de Bolsonaro lo equiparo al de Rodrigo Duterte en Filipinas. Duterte era un hombre que decía cosas repugnantes, ¿no? Y que diciendo cosas repugnantes, incluso revelando públicamente crímenes cometidos por él cuando era alcalde de Davao, incluso antes de volcarse a la política en su juventud. O sea, un criminal confeso que amasa popularidad como criminal confeso, ¿no? Y proponiendo brutalidades, incluso algunas ya sin sentido. Es el triunfo de lo repugnante. El caso Bolsonaro, y aquí es muy importante dejar en claro algo que en realidad no habría que dejar en claro porque es obvio. O sea, nadie va a decir, no, el resultado de Brasil no vale. Nadie está diciendo eso. Es obvio que Bolsonaro tiene que gobernar porque se ha ganado el derecho a gobernar, ¿no? Como que es obvio que si comete violaciones a los derechos humanos, que ha sido siempre su discurso, ha sido una apologeta de las violaciones a los derechos humanos, hay que denunciarlo, como hay que denunciar a Maduro, como hay que denunciar a Daniel Ortega, hay que denunciar a los criminales, ¿no es cierto? Perdón, mi querido Claudio, lo que pasa es que eso luce para algunos como una grandísima obviedad, y para otros resulta como, claro, no, como extraño, curioso o hasta contradictorio. Yo me encuentro, Alejandro, ante críticas de gente que escribe al pie de ¿viste? En los diarios digitales, primero pide tu cabeza, ¿viste? Bueno, la gente que hace eso, sí está eso, y no se da cuenta que es abyecto lo que están haciendo. Pero, por ejemplo, algunos plantean, yo encuentro mucho un razonamiento absurdo, que se repite, que es, pero ¿por qué dice que es autoritario si todavía no gobernó? Pero entonces no podés juzgar. Bolsonaro no nació de un repollo el día anterior a la elección. Bolsonaro hace 3 décadas casi que es legislador. Bolsonaro es un político. Es un político que hace 30 años que está en el Congreso de Brasil. Y a Bolsonaro no lo hicieron conocido en Brasil sus leyes, que en 30 años dejó un puñadito insignificante de leyes que también son insignificantes. Lo hizo conocido decir brutalidades, que además la decía públicamente, oficialmente. O sea, no es como Valle cuando dijo los argentinos son una manga de ladrones. Eso era un micrófono prendido que tenía que estar apagado. O sea, no dijo públicamente, Valle no dijo nada en contra de la Argentina. Y lo que importa en un presidente es lo que dice públicamente. Mujica públicamente no dijo esta vieja es peor que el tuerto. Claro. No estaba el micrófono abierto. A uno lo traicionó un periodista que reveló un off the record, el otro fue un micrófono, fue un accidente, pero públicamente no existió esa declaración. Sí, señor. ¿No? Bolsonaro públicamente decía
que si prefería tener un hijo muerto que un hijo homosexual. Que le dé besos a un bigotudo. Bueno, prefiero que muera en un accidente de tránsito. Decir eso es repugnante, es objetivamente repugnante. Miguel Unamuno una vez, en una discusión en la que se le cruzó un falangista, un fascista, que además daba argumentos absolutamente negligentes, lo interrumpió y le dijo: mira, si te digo tonto, no te estoy insultando, te estoy describiendo. En este caso, si yo digo Bolsonaro dijo cosas repugnantes, yo no estoy insultando, estoy describiendo. O sea, Bolsonaro siempre dijo cosas repugnantes. Decir que prefiero un hijo muerto a un hijo homosexual es repugnante. Bueno, dedicado el impeachment al capitán que torturó a la presidenta. Claro, imaginemos ese hecho. ¿Qué implica un hombre que torturaba a una mujer? En esa sala de tortura había una mujer atada, desnuda, y un tipo que no estaba atado, que le apagaba cigarrillos en los senos, que le pasaba la picana eléctrica por sus órganos sexuales, que la golpeaba con la mano cerrada, le daba puñetazos con la mano cerrada. Elogiar eso no es repugnante. La persona que sale a decir que hay que esperar que gobierne, nadie está juzgando el gobierno de Bolsonaro, porque Bolsonaro todavía no empezó a gobernar. Y yo en eso dejo en claro que es muy probable que Bolsonaro termine gobernando bien. Yo no me estoy pronunciando sobre cómo va a gobernar. Pero que bueno fuera, no corresponde. Tiene 30 años de política y estoy diciendo quién es Bolsonaro. Y la lógica, a mí me interesa mucho esta lógica también, que quizás en Argentina se escuche menos por... No, pero cuidado, no digamos cosas feas de Bolsonaro, a pesar de que podríamos hacer descripciones, sí, ¿no? Porque Brasil es muy importante para nuestra economía y podría causarnos daño desde la perspectiva material, con lógicas que en el fondo lucen como... ¿Cómo lucen esas lógicas para ti? Bueno, ahí, Alejandro, yo creo que hay dos cosas. Una cosa es lo que tienen que... el ámbito de los intelectuales, los periodistas, los historiadores, ellos tienen que pronunciarse sin tener en cuenta esas cosas. Otra cosa es los gobernantes. Exacto. Por supuesto que el gobernante no tiene que salir con hasta, tiene que respetar el voto de los brasileños, ¿no? Y tiene que dejar la puerta abierta a una relación cordial. Yo siempre fui crítico, Alejandro, primero del amiguismo. Yo critico tanto el amiguismo entre gobernantes, más todavía si es un amiguismo ideológico. Más cuestiono ese. Y también cuestiono la enemistad ideológica. O sea, los presidentes están obligados a tratar de llevarse bien porque esa es su función. Y llevarse bien no es algo que tenga que ser posible si son afines ideológicamente, e imposible si no son afines ideológicamente. Los presidentes tienen que llevarse bien, representan a sociedades, a países. Eso no implica que si un presidente determinado comienza a cometer crímenes de lesa humanidad, no haya que denunciarlo. Yo sí creo... Sí, o al revés, o que por ser amigo me hago el chancho rengo, o por ser, entre comillas, adversario ideológico, hago hincapié en unos y no en otros, ¿verdad? Sería como un absurdo. Yo creo que todos los gobiernos de la región debieran condenar clara y meridianamente los crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, del gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras, del gobierno de Jimmy Morales en Guatemala. Acá son muchos los que hay que no solamente Maduro y Ortega, pero Maduro y Ortega también. También, claro. Maduro y Ortega también. Es curioso esto. Yo he escrito mucho sobre cómo se armó un gran lío en toda la región cuando Mel Zelaya, o el presidente Manuel Zelaya, intentó un referéndum para reelegirse, violando una norma constitucional y casi un acuerdo de palabra que existía en la política de Honduras, que es que los presidentes tengan un solo mandato y no se metan a cambiar eso.
Bueno, cuando Zelaya intentó cambiarlo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo le dieron un golpe de Estado, a él lo echaron en pijama al país. Sí, salió en calzoncillo. Claro, Roberto Micheletti, que era el presidente del Parlamento, se hizo con el Poder Ejecutivo, era del mismo partido del presidente destituido, estuvo ahí en un limbo, Honduras, durante un montón de meses. Bueno, Juan Orlando Hernández hizo de un tincazo lo que había intentado Zelaya y no se armó ningún lío. No lo sacaron en calzoncillo. No lo sacaron en calzoncillo, no le dieron un golpe de Estado el Poder Legislativo, el Poder Judicial, nadie dijo ni mu. Después vino la elección en la que se reeligió. Yo soy de los que piensan que hubo fraude, que en realidad la había ganado Nasrallah, el candidato opositor. Como fuese, yo creo que todos los atropellos deben ser denunciados y no los atropellos del que está en la vereda ideológica contraria, ¿no es cierto? Entonces yo critico el amiguismo ideológico porque es lo mismo, es igualmente grave que la enemistad ideológica. Te propongo ir a una breve pausa y al regreso, en el libro La tenue virtud, Uruguay como excepción al caos en la región, incluís unas conversaciones que tuviste con los expresidentes Sanguinetti, Lacalle, con el actual presidente Vázquez. Con Mujica tengo entendido que no lograste que te concediera la entrevista, ¿no? Sí, bien. Se le pidió a los cuatro. A Mujica fue el que más se lo esperó, intenté llegar de todas las formas, finalmente se me dijo que, o sea, quienes intercedieron dijeron que no, que en una entrevista colectiva no le interesaba participar. Yo respeto mucho, es su decisión, no quiero que eso quede como... A mí me hubiera encantado que esté, y el libro se demoró varios meses en salir esperando el sí de Mujica, finalmente, por la razón que digo, que me parece totalmente... Está claro. Tiene todo el derecho. A mí me hubiera gustado que esté, los otros presidentes tuvieron, el orden en que está presentado en la tapa es un orden alfabético, está arriba Lacalle, después Sanguinetti y después Tabaré Vázquez, porque quien diseñó la tapa entendió que el orden tenía que ser está bien. Alfabético. Porque si me decís eso es porque alguien te ha dicho algo, ¿no? No, pensé fue que lo que sentí yo cuando vi la tapa. Claro. Nadie me dijo nada, pero cuando yo vi la tapa... ¿Por qué Lacalle primero? Porque, claro, o sea, el rigor, porque si de última... Porque Sanguinetti y Lacalle Vázquez hubiera sido cronológico. Podría haber sido por una cuestión cronológica. Bueno, la decisión de quien la diagramó fue alfabético. Entiendo. Esa es la razón por la que tal está arriba, el otro en el medio, el otro abajo. Bueno, a mí me gustaría que nos cuentes algo, por supuesto, además son muy ágiles, además están buenísimas porque son preguntas que en general a los presidentes o expresidentes no se les hace, ¿verdad? Sí. Y a mí lo agradecí mucho porque me gustó verlo incluso hasta comparando respuestas, ¿no? Es muy interesante. Me parece muy interesante, sí. No quiero pronunciarme sobre las respuestas que dieron. No, pero como dijo Pilatos, sin que esto se transforme en sugerir ejemplos. Lo escrito está. Claro, es interesante que lo vea. Ya venimos, estamos poniendo La Mañana en Camino con Claudio Fantini. Último tramo de La Mañana en Camino, último tramo por hoy de la charla con Claudio Fantini. La tenue virtud, Uruguay como excepción al caos en la región. Hagamos una ruta de vuelo, mi querido Claudio, para no terminar esta charla sin que hables de las 3 o 4 cosas que lucen de Uruguay en el marco de la región como fortalezas con relación a su apego democrático institucional, y cuáles son las que vos vislumbrás como señales amarillas. De que se pueden estar perdiendo. Estas décadas de democracia, o sea, desde las últimas dictaduras en Latinoamérica hasta la fecha, quería asomarme a la visión sobre el mundo, sobre la historia, sobre la política de quienes protagonizaron ese trayecto en Uruguay, ese trayecto que tiene rasgos excepcionales, y esos fueron los 4 presidentes. Bueno, uno, por las razones que ya relaté, que fueron las que se me dieron a mí, no estuvo, me hubiera encantado que esté, respeto su decisión. Los otros 3, yo les quise que lo escribieran, tuve la oportunidad de que sea un diálogo, yo le dije, mire, yo dialogué, pero yo les quise entregar para que contestaran pensando, para que pudieran releer. Son preguntas que los sacan de lo cotidiano y que los llevan a una mirada más sobre la historia, más sobre el mundo, sobre el pensamiento político, para vislumbrar
cómo piensan, cómo ven las cosas y la historia quienes han gobernado el Uruguay. Los 3 presidentes que hablan representan a los 3 partidos que han gobernado: el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio. Uno puede ver en esas respuestas y sacar sus propias conclusiones. Yo en todo el libro quiero mantenerme absolutamente neutral. Yo creo que las virtudes de Uruguay son logros de Uruguay, logros que abarcan a su clase dirigente y a su sociedad. Creo que las clases dirigentes son reflejos de la sociedad. Creo que no hay clases dirigentes que no estén reflejando a una sociedad. No es un elogio desmesurado, hablo de la tenue virtud. En el siglo XX se hablaba del milagro, ¿no es cierto? El milagro alemán, el milagro japonés, los tigres asiáticos, siempre se usaban, digamos, terminología. Yo hablo de la tenue virtud, y la tenue virtud del Uruguay es que sus dirigentes siempre supieron disentir más civilizadamente. Acá hubo crisis política, acá hubo crisis económicas, pero igual que en Chile, en el Uruguay, todos los presidentes que empezaron terminaron. En Chile, después de Pinochet, por supuesto, después de la dictadura, todos los presidentes que empezaron terminaron. En Chile y en Uruguay las crisis económicas las hubo, pero mucho más acotadas, ¿no? En el resto de la región las crisis económicas fueron cataclísmicas, provocaron crisis sociales espantosas, hubo represiones con sangre, con muertos, hubo magnicidios. No se tienen que ir muy lejos, miren al Paraguay, ¿no? El vicepresidente Luis María Argaña, la hija de otro presidente secuestrada y asesinada, un presidente destituido. Bueno, miren la Argentina, el fiscal Nisman, asesinado o suicidado por presión, es lo mismo, digamos, muerto contra su propia voluntad, gobiernos que no terminan, Alfonsín, nada menos que Alfonsín, un prócer de la democracia, nuestro mejor presidente, no pudo terminar su mandato porque lo volteó una crisis económica infernal. Entonces yo le digo, desde mi humilde posición, digamos, de tipo que trabaja con las temáticas en el mundo, precisamente porque veo que se puede estar perdiendo de vista esas virtudes. Es muy difícil tenerse en claro a uno mismo. Mira, para vos conocerte a vos mismo, no tenés que ensimismarte y solamente analizarte a vos dentro tuyo. Para vos conocerte a vos mismo, tenés que estar viendo cómo son los que te rodean. Claro. ¿Te das cuenta? Porque si no, el ensimismamiento no te vas a poder conocer si no miras a tu alrededor. La identidad como fruto de la alteridad también, ¿no? El vínculo con el otro. Yo no puedo saber si mi casa es linda o fea, si es magnífica o es un espanto, si no miro las del resto del barrio. Puedo creer que estoy en la mejor casa del mundo hasta que me asomo y veo que las que me rodean son mucho más lindas. O puedo creer que estoy en la más incómoda, desvencijada y fea de las casas hasta que me asomé por la ventana y vi que el barrio que me rodea es espantoso. Bueno, eso yo le propongo a los uruguayos porque yo vengo viendo que el tono en el que se hablan va subiendo, que la forma, que las descalificaciones van aumentando, ¿no? O sea, que se va debilitando esa cultura del diálogo, esa cultura de, bueno, pensamos diferente, a ver, pongámonos de acuerdo. Uruguay tiene una virtud que nace de una humildad mayor de su clase dirigente respecto a la que predomina en la región. Nadie se sintió el dueño absoluto del poder, nadie entendió que la oposición era una minoría espantosa, infecta, a la que hay que erradicar de la política. El diálogo siempre existió en estos años de democracia en Uruguay, en el gobierno colorado, en el gobierno blanco y en el gobierno del Frente Amplio. Pero veo que van creciendo las voces histéricas, ¿no? Que van de un lado y del otro, empujando a sus dirigentes hacia la descalificación, hacia la exclusión
del otro, en lugar de incluirlo para seguir manteniendo viva una sociedad donde la política tenía la costumbre de conversar. Y Claudio, y en ese contexto, ¿qué dirías tú acerca de las teorías que hablan de las olas ideológicas regionales y que hacen que sea casi inevitable que si la mano viene a ser neoliberal y vamos a vender todas las empresas públicas, inevitablemente vas a caer, con tus matices, pero vas a caer en eso, que si la mano viene de la era progresista, donde los estados empiezan a adquirir otro rol, las preocupaciones por la distribución de la riqueza pasa a ser otra, incluso a veces, incluso con ciertos tonos populistas o hasta autoritarios, vamos arriba que no importa porque el fin es más grande que el medio, ¿no es cierto? Pues es decir, ¿dónde estamos ubicados en eso? En un momento donde la ola indicaría que vienen los, por decir lo que menos incomode a nadie, y para hacerlo más objetivo, como que las centros derechas empiezan a ganar espacio en los gobiernos regionales. Bueno, con esto pasa similar que con los ensimismamientos. Así como yo, para conocerme a mí mismo, no me puedo meter dentro mío y dejar de mirar a los demás. Cuidado lo otro. Claro, para conocerme a mí mismo, tengo que saber cómo son con los demás, porque si no, no me puedo comparar con nada, ¿no es cierto? Del mismo modo, para saber cómo es mi casa, tengo que conocer las demás casas. Hasta ahí claro. En esto hace falta lo mismo, en otro sentido, en un sentido de tiempo, ¿no? Yo necesito salirme, asomarme y ver la historia, ponerme más allá del momento, el momento engaña. El dron del que hablabas tú, quizás. Claro, un dron, pero que me saque del momento. Sí, un dron histórico, digamos. Claro, poder ver la historia. Cuando yo veo la historia, entiendo que es como el mar. Por lo tanto, esta ola que ahora está no es definitiva, es solo una ola más. En cada ola viene gente convencida de que es la última ola, claro, ¿no? De que ya no viene más nada. La tentación apocalíptica, ¿no? Se acaba acá. Así. Es siempre así. El fin de la historia. La gente, o sea, las derechas están planteando como que esto ya es el fin de la historia, es la última hora y siempre va. No. El error fue creer que cuando la ola venía de centro izquierda, esa iba a ser para siempre. Por eso, si las dirigencias tienen en claro, tienen la capacidad de salirse del momento y mirar la historia, o sea, sacar la cabeza de abajo del agua y ver que está lleno de olas el mar, que después de esta van a venir otras. Si el gobernante tiene la capacidad de hacer eso, va a saber manejarse adecuadamente con las olas, va a saber surfearlas cuando son de su gusto político o cuando son de gusto, va a saber cómo manejarse con ella porque está viendo cómo es la superficie del mar. Pero esto, y acá déjame volver para usar una frase, yo planteé, Bolsonaro está sacando fascistas del placar, ¿no? Yo lo planteé de ese modo porque empecé a ver que en toda la región empezaron a aparecer gente como que decía, ay, sí, tiene razón, los homosexuales son asquerosos, hay que eliminarlos. Ya no sé quién, hay que matarlos a todos. A los ladrones hay que matarlos, hay que masacrar. Entonces es como que Bolsonaro empezó a sacar fascistas del placar, ¿no? Que se subieron a la ola de todas las definiciones de odio de Bolsonaro, porque esto es lo lamentable, más allá que Bolsonaro después puede gobernar y gobernar bien, y yo espero que lo haga, y de hecho hay signos alentadores, hay signos de que después de ganar la elección empezó a aparecer un hombre más moderado. No será su naturaleza esa, será el entorno que le estará diciendo, no, mira, Brasil es un estado demasiado importante para que tenga un racista pro apartheid de presidente, porque eso es repudiable. Entonces creo que el establishment le va a hacer entender que no puede Brasil tener un energúmeno como presidente. Lo puede tener como legislador en una de esas, está allá en el montón, pero no como presidente. Confío en eso, pero hasta acá el hombre que ganó es un hombre que proponía cosas horribles, entre ellas que la dictadura debió matar a por lo menos 30.000, entre los cuales tenía que estar Fernando Enrique Cardoso. Hay hechos que son objetivos. ¿Vos Sergio Moro, bueno, dejando el juzgado y subiéndose al poder,
a renglón seguido de que sus acciones como juez hayan tenido la influencia que tuvieron, es objetivamente impresentable. Claro. Es impresentable objetivamente. No hay que darle mucha vuelta al asunto. No hay que darle ninguna vuelta, señor. Claro, sin embargo, el fascista recién salido del placar va a argumentar con cosas y son insostenibles. Lo que a mí de toda esta lectura, de toda esta película, lo que me desconcierta un poco, y soy franco, me da pena, no es que Bolsonaro actúe como un fascista, ni siquiera que tenga la precaución de guardar las formas. Es que quienes están en las tribunas, incluso del vecindario, aún no simpatizando con el Partido de los Trabajadores, con las improntas más de izquierda, aún siendo firmes, francos, durísimos adversarios políticos, no sean capaces de decir, no, pará, macho, esto está mal. Claro, y no lo están diciendo, no lo están diciendo, y eso a mí me preocupa, porque repito, lo dijiste vos, lo que es espantoso igual, ¿no? Mirá que fueron por Lula y después fue por Fernando Enrique. Quiero decir, la famosa frase de Brecht, ¿no? Vinieron a buscar a los judíos, pero como yo no era judío no me preocupé, vinieron por los comunistas, ahora vienen por mí, ya es demasiado tarde. Hay cosas que ya la vivimos, estas películas las vivimos. Igual déjame preguntarte lo siguiente. Las olas, pero hubo una ola que pensamos que había llegado. Y llegó para quedarse, y tenía que ver con la ola de la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho, las garantías. Entonces fuimos demasiado ingenuos, porque tú lo acabas de decir, resulta que los fachos ahora salen del placar. Fuimos demasiado ingenuos desde esa perspectiva. Estoy hablando incluso con una mirada más planetaria, ¿no? Bueno, este es un momento en el cual la democracia liberal está en riesgo. En todas las partes del planeta, incluso los sistemas que tienen capitalismo pero no democracia, como China, se insinúa de algún modo el energúmeno antisistema, el demagogo. En el caso de la última elección en China lo terminó ganando Xi Jinping, que es la continuidad de lo establecido. Pero estuvo así de ganar la Box Xilai, ¿no? Que planteaba volver a los tiempos de la revolución cultural. La revolución cultural fue una caza de brujas espantosa, monstruosa, totalitaria y criminal. Esa locura propuso Box Xilai, eso lo puso en la cresta de la ola y estuvo así de quedarse con el poder. O sea, no es solamente en Italia con Matteo Salvini, con Duterte en Filipinas, Trump en los Estados Unidos o ahora Bolsonaro en Brasil. En este tiempo, yo creo que lo que hay que reflexionar, y eso propone mi libro, La tenue virtud, poniendo Uruguay como modelo, a Uruguay y a Chile como modelo, es decir, miren, este es un tiempo de defensa de la democracia liberal, lo cual no quiere decir que sea perfecta, es como la definió Winston Churchill, el peor de todos los sistemas con excepción de todos los demás. ¿No es? Entonces, no quiero ir a esa excepción a la que nos llevan estas olas, ¿no? de hartazgo con la democracia, porque la democracia no me ahuyenta mi miedo, no me desvanece las incertidumbres que me están asfixiando. Entonces me cansé de la democracia, esto ya ha pasado y al mundo no le ha ido bien cuando ha comprado las utopías autoritarias, todas son regresionistas. No me estoy pronunciando sobre el Bolsonaro gobernante porque todavía no gobernó y espero sorprenderme gratamente. Sobre el Bolsonaro legislador, esto es lo que objetivamente hay para describir y es oscuro, es el triunfo del discurso violento, el triunfo del discurso del odio. Venga de la derecha o venga de la izquierda, a ese discurso hay que conjurarlo, ¿no? Y no hay que caer en las olas, son muy cegadas, así como uno cuando está en el mar, en las playas bravas, no en las mansas, cuando viene una ola grande, uno termina revolcado por la ola y tenés que cerrar los ojos porque si no te entra sal, o sea, perdés la visión, no sabés dónde estás parado. Bueno, en esta ola, por ejemplo, la que provoca Bolsonaro, se instalan verdades que parecen verdades absolutas y son falacias. Vos podés estar totalmente en contra del PT, criticar el gobierno de Lula, al de Dilma Rousseff. Lo que no podés es decir lo que no es cierto. Y describir a Lula como si fuera Pol Pot y al PT como si fuera el Khmer Rouge,
Es una estupidez, es una falacia, sencillamente es falso. Fue un gobierno socialdemócrata con el que... Hasta te diría tibión en muchos aspectos, muy según una mirada izquierda. Los mismos grandes empresarios que lo ponían como... Era el Felipe González de América Latina, Lula. El Fondo Monetario Internacional lo ponía de ejemplo a Lula. Y las izquierdas lo miraban con bronca. Les parecía un traidor, les parecía un Felipe González. Y no les gustaba el que se arreglaba con el capitalismo. Hay una respuesta muy ilustrativa a propósito de eso que la da el expresidente Sanguinetti. Lo cito de gusto, sí, porque nadie va a suponer que esté militando para la izquierda, ¿no es cierto? Sí, sí. Y que dice establecer notorias diferencias entre él y Chávez, por ejemplo, entre Lula y Chávez. Absolutamente. La calle Herrera entiende que es todo lo mismo, ¿no? Pero sí, no es lo mismo. Obviamente que no es lo mismo, pero ahora no sé qué nos ha pasado, nos hemos... No es lo mismo Lula que Cristina Kirchner. No lo eran, es más, no se llevaban bien, digámoslo. No se llevaban nada bien. Cristina no podía hablar con Dilma Rousseff. Dilma Rousseff no soportaba a Cristina y eso era hasta evidente, ¿no? Entonces sencillamente se trata de que se critica lo que se tiene que criticar, pero no se puede ser falaz. Digamos además que la última elección al PT en cuanto a votos no le fue tan mal como están queriendo decir, en cuanto a número de votos. Yo creo que le fue un poquito peor de lo que el número final de votos, porque en el número final de votos hay mucho no PT que terminó votándolo para no votarlo a Bolsonaro. Pero digamos, si la cuestión era estar embroncado con el PT, bueno, le hubieras votado a Ciro Gómez, a Geraldo Esos fueron los grandes derrotados, la centro derecha, claro, la que está gobernando hace 2 años y pico. Eso es ver lo que hay que ver. Claro. Vos lo estás señalando. Pero que es yo estoy un poco asombrado de cómo no se hace hincapié en eso y creer que Bolsonaro es anti-PT y es antisistema en alguna medida. Es antidemocracia liberal, muchachos. Más allá de que el establishment pueda hacerlo gobernar ojalá, claro, estamos los dos en esa misma. Porque el establishment lo que me interesa es que haga una economía abierta, es que siga el modelo chileno. Pero prefiere que siga el modelo chileno imitándolo a Piñera, no a Pinochet. ¿No? El establishment en Brasil quiere el modelo chileno en Brasil, pero con Piñera en la presidencia, no con Pinochet en la presidencia de Brasil. Pero es muy importante tener en claro que centro derecha y ultraderecha son mucho más distantes que centro derecha y centro izquierda. O sea, la centro derecha que no entiende que está más cerca de la centro izquierda que de la ultraderecha, no es centro derecha, es ultraderecha. Eso sabés que lo entendió bien Angela Merkel. Angela Merkel lo entendió bien. Eso, señor, es centro derecha con mayúscula. Angela Merkel está cogobernando con los socialdemócratas, algo que la Große Koalition, como le dicen los alemanes, solo se había dado entre 1966 y 1969, el gobierno que encabezó el demócrata cristiano Kurt Kiesinger, con el socialdemócrata Willy Brandt como vicecanciller. Por un hecho excepcional, se quisieron hacer cargo los dos grandes partidos, el de centro izquierda y el centro derecha, de unas políticas económicas con miras al desarrollo que había que imponerla, digamos que no iban a ser muy populares. No eran moco de pavo. Claro. Ahora Merkel está cogobernando casi desde el vamos, primero con Schröder, pero sigue cogobernando con los socialdemócratas porque entiende que la democracia liberal está más protegida por los socialdemócratas que por Alternativa por Alemania, que son los neonazis. Claro. O sea, ella entiende que la centro derecha en Alemania está más cerca de la centro izquierda, están los dos dentro de lo que es la democracia liberal, y no es esa la posición de la ultraderecha. Del mismo modo, la izquierda tiene que entender que la centro izquierda, que se siente más cerca de la ultraizquierda o de engendros horribles como el Nicolás Maduro que de la centro derecha, entonces no es centro izquierda, es ultraizquierda o es un bodrio autoritario como lo de Maduro y lo de Ortega. Si no entienden eso, claro, eso es lo que se está dejando de entender. Para decirlo de una manera y con lenguaje uruguayo, ya en el final, el frente amplista que cree que Maduro es una buena noticia se equivoca.
Y le hace mucho mal al Frente Amplio. Y el ciudadano del Partido Nacional que quiere legítimamente que cambie este gobierno, que cree que Bolsonaro es una buena noticia, también se equivoca. Le hace mucho mal al Partido Nacional esa posición, sin lugar a dudas. Lo que no quiere decir que los gobiernos no estén obligados a llegarse bien entre ellos. Cuando voy a la milonga, nunca me va bien con las chicas porque tiro estas ideas y nadie me las lleva. Pero a partir del sábado que viene, cuando vaya a la milonga, cuando diga estas ideas, digo, mirá que las dice Claudio Fantini, y ahí me va a ir un poco mejor. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchísimas gracias a vos, Alejandro. Un gusto, como siempre. Como siempre, mi querido amigo, como siempre. Es su casa de usted, como dicen en México. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.